Ahí vemos la imagen, ¿verdad? ¿Sí la vemos? Sí, profe. Listo. Bueno. ¿Hasta acá alguna pregunta de hormonas? ¿Qué preguntas tienen por el momento? Para seguir avanzando en el tema. Bueno. Pues digamos, ya que no hay preguntas, yo sí tengo preguntas. Y mi pregunta es, bueno, el que quiera contestar, ¿qué entiende entonces por ese sistema endocrino hasta el momento que llevamos? Un resumen. Muchachos, Profe, pues básicamente es como el proceso en el que se elaboran o bueno, no, se generan como la liberación de las hormonas que van directamente hacia la sangre. ok. ¿Cómo es tu nombre? Jessica Nieto, profe. Jessica. ¿Alguien más aparte de Jessica? Profe, pues Pues, complementar profe, hormonas son las que se van a otros organismos, ¿no? Para como que despertarlos y que hagan su función. Ok, ¿cómo es tu nombre? Erika Manrique. Erika. ¿Quién más? profe, pues también sería que gracias a esas hormonas es que, digamos, la reproducción es posible y Ajá. también todo el tema de maduración sexual y todo esto, ¿no? Porque si gracias a ciertas hormonas se puede tener la gestación, también hace que las hembras entren en celo y pues muchísimas más cosas, ¿no? Es Ujú. como un incentivo para el sistema. ¿Cómo es tu nombre? Helen Torres, profe. ¿Quién más aporta? Profe, pues ya como para redondear la idea, se podría decir que el sistema endocrino es uno de los sistemas más complejos y vitales para el ciclo de la vida del animal y del ser humano, debido a que, como dijo mi compañera Helen, es el promotor y el impulsor para poder terminar ciclos reproductivos y ciclos de maduración. Sin este, creo yo que no podríamos tener los avances que hoy en día se tienen a nivel reproductivo en los animales, ya sean de grandes o pequeñas especies. Ok, ¿alguien más? ¿Qué más falta, muchachos? A ver. ¿Qué más podemos hablar? Profe, que está conectado con el sistema nervioso central Exacto. y ¿Cómo es? gracias a esto pues pueden haber eh, neurotransmisores o se pueden transportar más fácil
las hormonas a través de todo el organismo, disueltas en plasma o sí. También que podemos encontrar varias glándulas endocrinas que tienen que ver con el sistema nervioso eh, y, y también con la sexualidad de los animales, con el aparato reproductor. ¿Cómo es tu nombre? Lo que dice la compañera, la relación que hay entre el sistema nervioso y la liberación de hormonas es muy importante. También la relación, o bueno, es esa misma relación entre hipotálamo e hipófisis, que hay glándulas periféricas, ¿sí? Que en realidad todas estas hormonas van a generar una regulación, que hay, les faltó decir que hay diferentes tipos de hormonas, ¿sí? Que se clasifican dependiendo de su composición y todo eso. Entonces tienen que tenerlo en claro, pero muy bien. Y esa es, siempre pues va a ser la gráfica resumen. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta el hipotálamo, la hipófisis, la glándula periférica y finalmente el receptor. Porque cualquiera de ellos que se vea de alguna manera perjudicado con alguna injuria, con algún proceso patológico, pues va a generar un problema hormonal, ¿sí? Ya sea en el ámbito reproductivo, como ustedes mencionan, eh, o también sea, digamos, en cualquier patología, posiblemente en un perro, del páncreas, problemas renales, problemas de tiroides, perro, gato. El caballo también sufre problemas de las glándulas adrenales, ¿sí? Entonces todos los animales, nosotros mismos, las mujeres son más predispuestas a generar enfermedades de la tiroides. Sí, entonces todos esos problemas tenemos que tenerlo en cuenta. No vayan a olvidar, esta gráfica es saber cada una de esas hormonas, resumidamente. Ahí está el dibujito, tal cual. Para los que no les gusta aprenderse las tablas, el dibujo también ayuda mucho. Listo.
Para eso, pues, es importante entonces hablar de los diferentes componentes de los ejes endocrinos o del sistema endocrino, en el cual están involucrados el hipotálamo, la hipófisis, la glándula periférica y el tejido o el órgano diana, que es, o blanco, que es donde va a llegar finalmente la hormona al receptor. ¿Sí? Entonces es muy importante recordar ese hipotálamo, tanto anatómicamente como fisiológicamente. Nosotros por allá cuando veíamos neurología, veíamos que el hipotálamo estaba ubicado hacia parte del diencéfalo y que estaba situado prácticamente por debajo del tálamo. Y que obviamente va a tener una función tanto neurológica como endocrina. Eh, ese hipotálamo también toma como referencia el quiasma óptico, ¿sí? Porque está prácticamente después de ese quiasma óptico. Por lo tanto, pacientes que generen problemas a nivel hipotalámico van a tener posiblemente también ceguera. Hablábamos que adicional de la función endocrina del hipotálamo, tenía otras funciones. Mantener la temperatura corporal, ¿sí? Está el centro de la saciedad, el centro del hambre, ¿sí? Eh, Conductas relacionadas, por ejemplo, con el apareamiento, ¿sí? Adicional también, regula varias funciones, también digamos de tipo visceral y que son autónomas. ¿Sí? Recuerden que ese hipotálamo también permite que las señales provenientes de la corteza, ¿sí?, lleguen a la médula. Ya hablábamos también de esas hormonas liberadas por el hipotálamo. ¿Cuáles son las hormonas liberadas por el hipotálamo, muchachos? La dopamina, profe. La oxitocina, profe. La TRH, profe. Ok. Listo. ¿Qué otras? Listo. La somatostatina, la GnRHG. Listo. La CRH, profe. Ok. Profe, la leche. Listo. Esas hormonas son muy importantes porque vemos que controlan varias funciones a nivel también del organismo. Si no se liberan, no se va a haber estímulo, ¿sí? Recuerden que las hormonas funcionan como yo les hablaba, como el efecto dominó. Si usted empuja una ficha de dominó, las otras se van a caer, ¿sí?
Esos factores antes los llamaban sencillamente factores hipotalámicos, también lo podemos llamar factores liberadores, ¿sí? Porque algunos van a liberar unas hormonas a la adenohipófisis, van a estimular esa liberación. Entonces es muy importante. Entonces, como ustedes lo mencionan, tenemos la GnRH, ¿sí? La cual pues va a liberar la LH y la FSH y va a controlar el ciclo reproductivo. Tenemos la TRH. Esa TRH va a estimular la liberación de TSH, también de prolactina, como mencionamos. La CRH, ¿sí? Que estimula la secreción de la ACTH. La GHRH, perdón, que es la liberadora de la hormona de crecimiento. Esta se va a producir es muy importante, en el núcleo arcuato. ¿Sí? Y pues va a generar que se libere la hormona de crecimiento, que poco la utilizamos o poco sabemos de ella en veterinaria, pero hay que tenerla en cuenta. Cuando yo vi la fisiología, a mí no me enseñaron esa hormona. La somatostatina, como decía una compañera, ¿sí? Que inhibe, digamos, tanto la hormona de crecimiento como también la liberación de la TSH. La dopamina. La prolactina, también generada en el núcleo arcuato. Importantes. Recuerden que ese hipotálamo también lo podemos dividir en un hipotálamo anterior y posterior. ¿Sí? Hay unas neuronas muy importantes, o en la clasificación neuronal también las neuronas se clasifican como parvocelulares y magnocelulares. ¿Sí? Es dependiendo también de su tamaño. ¿Sí? Parvo significa neuronas pequeñas y magno grandes. Esas neuronas parvocelulares, que son las pequeñas, son las que van a liberar esas hormonas peptídicas, muchachos. Todos esos factores liberadores son generados por una serie de neuronas pequeñas. Y hay unas neuronas grandes, que son las magnocelulares, que son pues las que van a generar la comunicación eh, con con el tracto hipotálamo hipoficiario, ¿sí? O sea que esa va a estar el núcleo paraventricular y el supraóptico, ¿sí? Mira, estas neuronas que dibujan acá son unas neuronas grandes porque tienen prolongaciones hasta hasta la misma neurohipófisis, ¿sí? Las neuronas del núcleo paraventricular y del núcleo supraóptico. Esas neuronas son las que van a llevar entonces la, la información el precursor, porque igual se ensamblan al final, de la oxitocina y de la hormona antidiurética. Mientras que unas neuronas
que están conformando, que están acá en esta porción, van a estar, van a ser pequeñas y son las que van a ser encargadas entonces de liberar todas las hormonas liberadoras que estábamos mencionando. Eso hay que tenerlo también en cuenta. No sé cómo vayan a ver el corte hipotalámico pues en la histología, pero pues hay que tener en cuenta todas esas referencias. También anatómicamente hay que tenerlas. De pronto ustedes no se acuerden, pero es cuando veían sistema nervioso central. Ahí es muy importante tener eso. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque, bueno, y ahorita la muestro. Porque tenemos que ver cómo es esa liberación o cómo es esa comunicación. Mira cómo lo hace a través del tracto que proviene del núcleo paraventricular y del núcleo supraóptico. Eso es muy importante. Es un tipo de comunicación. ¿Y con quién se va a llevar? Entonces, con la neurohipófisis. ¿Hasta acá alguna pregunta? La comunicación del sistema nervioso, de la porción del diencéfalo, del hipotálamo, con la hipófisis, con la neurohipófisis se da de manera neuronal mediante las neuronas magnocelulares. Ahora, la relación que se da hipotálamo-adenohipófisis va a ser mediante vasos sanguíneos, mediante vía lecho vascular, en los cuales vamos a tener los vasos portales o los vasos hipotálamo hipofisiarios, que es donde va a haber una comunicación de esas células parvocelulares, que son células pequeñas, como le digo, no tienen prolongaciones tan grandes, por lo tanto utilizan ese lecho vascular para comunicarse con la adenohipófisis. Ahí tenemos otra vez la comparación entre la porción entonces de la neurohipófisis y la de la adenohipófisis. Una por lecho vascular y la otra por vía neurológica. Por eso recibe el nombre de neurohipófisis. Lo mismo, las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Vemos, mira acá cómo esta estructura es el lecho vascular y cómo acá se genera entonces el tracto, que es la comunicación con esos dos núcleos. Recordando toda esa anatomía de la irrigación que tiene tanto el hipotálamo como la adenohipófisis y la neurohipófisis, como esa glándula hipofisiaria tiene también un lecho vascular muy importante, sus capilares y todo eso, porque recuerden que finalmente de ahí
va a salir la vena hipofisiaria que va a transportar entonces la hormona para que vaya a la glándula periférica. ¿Por qué es importante saber esas cosas? Porque tenemos que tener en cuenta los feedback, que son las retroalimentaciones tanto positivas como negativas que ya les había mencionado. Listo. Aquí ya también habíamos visto algo de los tipos de receptores acoplados a proteína G, ¿sí? Tenemos el receptor acoplado a L-natociclasa, fosfolipasa 6 y a la fosfolipasa 2. Receptores tirosinquinasa como el péptido natriurético auricular, la insulina y la hormona de crecimiento. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Listo. Vamos a hablar de la glándula o de las hormonas tiroides un poco, recordándolas pues que también son regidas bajo un eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, ¿sí? En la cual el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular son los encargados de sus células parvocelulares generar pues la TRH, la cual pues va a ir a estimular en la hipófisis a una célula específica que van a ser las células tirotrópicas o el tirotropo, las cuales al ser estimuladas por la hormona TRH va a liberar la TSH. Y esa TSH entonces va a ir a la glándula tiroides, a las células foliculares, a estimular la liberación de T4 y de T3. Ya habíamos hablado que la glándula tiroides estaba conformada por dos lóbulos, derecho e izquierdo, y que en algunas especies las unía un istmo, como por ejemplo en el equino o en los equidos, parece un colbartir. En el perro y en el gato son prácticamente, no presenta no presenta ese istmo, esa comunicación. Bueno. Y acá pues tenemos una imagen antes de ver posiblemente el dibujo histológico. Pues acá vemos entonces un folículo, les presento un folículo tiroideo, un folículo tiroideo que pues tiene forma redonda y va a presentar en su interior un coloide. Ese coloide es en el cual se van a generar una serie de reacciones químicas para la formación
finalmente de las hormonas tiroideas. También hay un lecho vascular que lo acompaña porque esos capilares van a estar siempre con intercambio tanto de principios o de componentes como por ejemplo el yodo, que son importantes para la formación de esa hormona tiroidea, ¿sí? Como la liberación pues precisamente de esa hormona tiroidea. Hay las células parafoliculares, que son células totalmente o que están fuera de esas células foliculares y son las que van a generar entonces la producción de la calcitonina, que es la hormona hipercalcemiante. Aquí ya lo vemos histológicamente, ¿sí? Las células foliculares y los coloides, que es todo lo que hay en el interior, ¿sí? Hay veces que está más reunido, ya vamos a ver de pronto una gráfica cuando sea patológico. En cuanto a la TRH, que es la hormona que va a estimular a la célula folicular en la glándula tiroides para la liberación de la hormona tiroidea. Recordemos que es un tripéptido, o sea, hace parte de los péptidos hipotalámicos, por eso se llamaban péptidos o proteínas hipotalámicas, ¿sí? Se van a producir en esas células parvocelulares del núcleo, perdón, supraóptico y del núcleo paraventricular. No se les olvide que si se estimula la liberación de la TRH, se puede liberar TSH, que es la que va a estimular a la glándula tiroides, y también prolactina. Esa célula que hablábamos ahorita, parvocelulares, y se comunicaba con el tirotropo, o las células tirotróficas, que son las que van a liberar la TSH y la prolactina, no solamente tiene efectos sobre su liberación, sino también funciona como una especie de almacenamiento. Todo eso es importante tenerlo en cuenta porque finalmente la TRH y todo el eje que hablábamos hipotalámico al inicio de la clase ahorita, y que va a regir efectos sobre las hormonas tiroideas, es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay factores que pueden liberar o que pueden inhibir la liberación de la TRH, y más cuando el hipotálamo tiene relación directa con la corteza. Y hablando, digamos, recuerden que hay también controles lumínicos, ¿sí? Que van a permitir la liberación de ciertas hormonas. Digamos, si la hormona se libera de día o se libera de noche, teniendo ritmo tanto circadiano, que es de día, como noctambral. Y esta hormona TRH tiene una liberación circadiana. La mayoría tienen liberaciones circadianas. ¿Y por qué les menciono eso? Porque no solamente vamos a tener pacientes con patologías propias de la glándula, sino también a nivel de ejes centrales, hipotalámicos, obviamente también con signos neurológicos, ¿no? La TSH también hay que tenerla en cuenta, muchachos. Si ustedes no profundizan en cada una de esas hormonas, obviamente que acá las tocamos porque pues por el tiempo, pero se aprende, digamos, harto. Esa TSH
también hay que tenerla en cuenta. ¿Qué factores me van a estimular la liberación de TSH? ¿Sí? ¿Y ustedes qué factores creerían? Digamos, si yo les digo, ¿quién estimula la liberación de TSH? ¿Ustedes qué me contestarían? Ya con lo que saben. Si a ustedes les llega un paciente y le medimos TRH, perdón, TSH, por TRH no es más limitado, pero TSH sí se puede medir en Colombia. Si ustedes llegan a un paciente, no, es que le medimos la TSH. ¿Cuáles son las causas de la disminución de la TSH? ¿Ustedes qué me dirían? ¿O qué le dirían al propietario? Profe, Profe, ¿puedes repetir la pregunta? tiroides? ¿Qué factores estimulan la liberación de la TSH? ¿Cómo dices? Profe, ¿no sería por lo que dijiste de que el núcleo de las hormonas tiroides, pues el supraóptico es el que genera la TRH? Entonces, como la TRH pues es la que libera la TSH, pues habría una disminución de la misma. No sé si me hago entender. Sí, la TRH tiene que ver con... Si se libera TRH, estimula, y si se inhibe la liberación de TRH o no se libera TRH, se inhibe la liberación de TSH. ¿Qué otras causas? ¿Tú eres quién, Wendy? No, profe, Julie. Yuri. Julie, sí. Yuri. ¿Qué otras causas? Profe, digamos que un signo sería que la mascota presente como alopecia. Bueno, si no el hipotiroidismo es la alopecia. ¿Y por qué? Pues creo que es porque, digamos, como que hay una insuficiencia a la hora de liberar T3 y T4. Ok. ¿Y por qué no se libera la T3 y la T4? ¿Tú por qué creerías, Kevin? Porque digamos que haría como, digamos, habría como algún error o alguna falla a la hora de estimular la TSH. Sí, puede ser una opción, digamos, una opción la TSH. Entonces, tú mides TSH y sale disminuye la TSH. ¿Por qué crees que estaría disminuida la TSH? Profe, pues sería por un hipertiroidismo. No, por un hipertiroidismo. Bueno, si, digamos si tienes un aumento en la hormona tiroidea, inhibes la TSH. O sea que las hormonas periféricas también influyen en esa producción o no de TSH, no solamente la producción o liberación de la TRH, sino las hormonas periféricas también eh, va a generar eh,
una retroalimentación sobre la TSH. Y recordemos que esta hormona tiroidea también se relaciona mucho con los estrógenos. Los estrógenos de algún modo sensibilizan a la célula a la captación o a la entrada más rápido de esa hormona, de esa TSH, ¿no? Los glucocorticoides también inhiben la TSH, muchachos. Procesos inflamatorios inhiben la TSH. Problemas a nivel de las desionidasas, ya ahorita vamos a hablar que cuando se libera la hormona tiroidea, ella se va a liberar más como T4, o se va a producir más T4, pero la realmente activa es la T3. Entonces hay varios factores que me van a inhibir esa liberación de la TSH y van a tener eh, una influencia sobre su liberación. Profe, Dime. ¿y cómo o sea, la afectan los glucocorticoides? A nivel del receptor. ¿Dónde queda el receptor de las hormonas tiroides? ¿En la membrana? No, señora. Los receptores de las hormonas tiroides están en el núcleo, ¿se acuerdan? Sí, profe. Lo de los glucocorticoides también están a nivel nuclear. ¿Sí? Entonces es muy importante cómo ellos van a generar, digamos, esa resistencia por expresión génica. Ese es un coloide normal, creo que ahorita arrojamos uno patológico, ¿no? Aquí este dibujito nos va a mostrar, mira, este es el coloide, o sea que esta célula que está acá son estas células que están aquí en esta porción. ¿Sí? Esta célula que están acá son células que están formando el coloide. ¿Lo alcanza a ver muy bien? No. Y esas células son las que llevan a cabo la biosíntesis hormonal de esas hormonas tiroides. Para las hormonas tiroides hay un ion muy importante o una sustancia que es muy importante. ¿Cuál es? ¿El yodo, profe? El yodo.
¿sí? El yodo es muy importante. Ahorita, ¿cuál es la principal fuente de yodo, Kevin? La sal, profe, ¿no? La sal. Sí, señor, la sal hoy en día es la principal fuente de yodo. ¿Listo? Tienen que tener eso todo en cuenta. La sal ahora es yodada. Entonces, ¿qué pasa? Que va a haber un aporte entonces de ese yodo, ¿sí? Y esa glándula tiroides es muy sensible o capta el yodo por mínima que sea su cantidad. O sea, es la especializada en la captación del yodo que consumimos. Por lo tanto, hay un aporte del yodo. Y bien el yodo, recordemos que cuando hablamos de una célula va a tener dos porciones, una membrana vasolateral y una membrana apical. Esta es la membrana vasolateral, la que está cerca al vaso sanguíneo, al capilar, y hacia el coloide es la porción apical de la célula, ¿no? Por lo tanto, en la membrana vasolateral va a generarse un atrapamiento de yodo. Ese atrapamiento de yodo está dado o facilitado por el sodio y utilizan un simporte de sodio ioduro. Entra el yodo, ¿sí? Y se va a traslocar o se va a dirigir a la porción apical de la célula que conforma el coloide. Ya estando en el coloide, esas moléculas de yodo, en ese coloide se va a generar la síntesis de la tiroglobulina. ¿Por qué la tiroglobulina? Porque recuerden que esa tiroglobulina va a transportar algunas porciones del yodo, ¿no? Entonces, hay una síntesis de tiroglobulina que se va a generar, pues, obviamente en el retículo en el retículo endoplasmático, se van a empaquetar en el aparato de Golgi y finalmente se liberan hacia el coloide. ¿Qué pasa con esa tiroglobulina? Que esa tiroglobulina en ese coloide se va a generar una iodinación de los residuos tiroxilos de la tiroglobulina. Precisamente para que, ¿qué? Para que genere un acoplamiento con los residuos en formación de las iodotironinas. ¿Cuáles son las iodotironinas? La diyodotironina y la monoyodotironina. Acá hay unas enzimas que son esas peroxidasas tiroideas que van a generar la unión o la formación y los enlaces de la tiroxina y de la triyodotironina. ¿Cómo lo hace? A partir de la formación de monoyodotironinas y de diyodotironinas. Se produce más diyodotironina, por lo tanto la producción de levotiroxina es más alta, porque es más fácil esa reacción por la cantidad de diyodotironina. ¿Sí me hice entender hasta ahí? ¿O alguna pregunta, muchachos? Después que esa peroxidasa tiroidea genera
T3 y la T4. Esa T3 y T4 pues va a ir desde la membrana apical hacia la vasolateral. Y se va a liberar. ¿Preguntas? Preguntas hasta ahí, muchachos, porfa. Necesito que quede más o menos claro. Mencionando cómo es esa biosíntesis hormonal, ¿ustedes qué elementos creen que son importantes para la síntesis de las hormonas tiroides? Porque pueden fallar también esos elementos y van a generar problemas de hormonas tiroides. ¿Qué elementos ustedes creen? Uno vendría siendo el yodo, ¿no? ¿Cuál? El yodo, ¿no? El yodo. ¿Qué otro? ¿Qué otro elemento es importante para la producción de hormonas tiroides? ¿Ustedes qué creen? Ya la compañera dijo el yodo, entonces si hay un déficit de yodo, no se producen hormonas tiroides. ¿Qué otro? Las proteínas G2. ¿Cuál? Las proteínas G2. La proteína G2. ¿Cuál es esa? ¿En qué está involucrada? Pues tengo entendido que son las que ayudan a formar las hormonas como la TSH, la LH y pues las enzimas. Bueno. ¿Qué otra? ¿Qué otra más importante? Profe, el colesterol. No, porque el colesterol es para las glándulas adrenales, para las hormonas de las glándulas adrenales. ¿Qué otro? Viendo el dibujo, ¿ustedes qué creerían?
La TSH también sería importante, ¿no? ¿O no sería importante la TSH? Cuénteme, muchachos. ¿Qué otro TSH? Yo ya dije TSH, la compañera dijo yodo. ¿Qué más? La TRH. Bueno, muchachos. Profe, A ver, ahí no sería también la tiroglobulina. exactamente, la tiroglobulina. Porque la tiroglobulina finalmente es la que va en su, o sea, la mayor cantidad de hormona tiroidea liberada en sangre está unida a la tiroglobulina. Por eso la glándula, la célula foliculares son las que permiten esa producción de esa tiroglobulina. Entonces, si hay una alteración en la tiroglobulina, pues va a haber problemas en la liberación de esas glándulas, de esas hormonas tiroideas. ¿Qué otra? Importante, las peroxidasas. ¿Sí ves? Si hay una alteración de esas enzimas peroxidasas, pues sencillamente no se va a generar la diyodotironina y la monoyodotironina. Y no se van a enlazar porque ellas son también capaces de generar entonces la tiroxina y la triyodotironina. La mayor cantidad de hormona que se va a producir, mira, es esta, T4, que es tiroxina unida a la tiroglobulina, ¿sí? Después vamos a ver que hay una T4 libre, que es la que va a entrar a la célula. Y la menor cantidad de hormona producida es una T3 libre, ¿no? Es la menor. Luego le sigue una T3 unida a tiroglobulina, luego una T4 libre, luego una T4 es en su mayor cantidad unida a la tiroglobulina. Es una proporción mínima desde la T3 hasta la T4 unidad tiroglobulina. Ahora la pregunta, otra pregunta es, si la T3 es la forma activa más frecuente, ¿por qué se libera T4 y cómo hace la T4 para volverse activa? ¿Ustedes qué creen?
Van a haber unas enzimas que se llaman las desyonidasas y esas desyonidasas cuando entra la TT4 libre a la célula la convierte en T3 para que quede activa. Entonces, a nivel periférico, la célula periférica también tiene su aporte para la activación de las hormonas tiroides. Hasta ahí preguntas. Profe, ¿me repites la hormona de yoginasa? Encima. Las desyonidasas. Profe, Dime. cuando hablábamos del feedback negativo, decíamos que si se aumentaba la hormona T3 en sangre, esta inhibía la secreción de algunas hormonas. ¿Me puede recordar qué hormonas son, por favor? Se aumenta la T3 Sí, y es la liberación de la TSH y de la TRH. ¿Qué otra pregunta? Profe, digamos que en un caso de epilepsia, creo, no estoy seguro, pero se le suministra T4 sintético para inhibir eso. No. Si tiene convulsiones, lo que le da es fenobarbital o levotirazepam o cloruro de potasio. ¿Qué otra pregunta? Ahí ya está la hormona tiroidea sobre la glándula periférica. Y mira, sobre la célula periférica. Si es que va a ir directamente a generar eh, respuesta sobre un receptor de la hormona tiroidea y tiene que ver con la transcripción génica. ¿Para qué? Para generar unos efectos fisiológicos. ¿Y cuáles efectos fisiológicos tienen las hormonas tiroides? Como dice ahí, aumentar la bomba de sodio-potasio, aumentar las enzimas gluconeogénicas, las enzimas respiratorias, la cadena pesada de miocina, receptores beta-adrenérgicos y muchos otros. ¿Sí? ¿Cuáles son esos muchos otros? Incrementa la producción de eritropoyetina, incrementa el contenido de el difosfoglicerato en los eritrocitos, estimula la motilidad intestinal, estimula el crecimiento y la resorción ósea, estimula el catabolismo proteico en el músculo, aumenta la contracción muscular, estimula la gluconeogénesis y la gluconeogenólisis, hepática. ¿Qué es gluconeogénesis, muchachos?
Muchachos, ¿qué es la gluconeogénesis? Es una ruta para la biosíntesis de glucosa. Ok, ¿y cómo funciona o qué sustratos utilizan? ¿El glucagón, profe? Sí, pero digamos en cuanto... No, eso es una hormona, pero ¿cómo utiliza o cómo hace la gluconeogénesis? ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la Ah, por pregunta. el glucógeno, entonces, profe. ¿Qué es el Profe, ¿no glucógeno? es la formación como de glucosa a partir del piruvato y del lactato y eso? De compuestos que no son hidratos de carbono, o sea, que es la producción de glucosa a partir de compuestos que no son hidratos de carbono. ¿Y qué es lo que habla el compañero del glucógeno hepático? Porque va a generar glucogenólisis. Acá dice, aumenta las enzimas gluconeogénicas. O sea, que aumenta la producción de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos como los ácidos grasos y los aminoácidos. ¿Qué otros efectos fisiológicos tienen esas hormonas tiroides? Aumentan la producción de mielina en el sistema nervioso central, permiten el desarrollo fetal, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la producción de calor, también sobre el corazón tiene efectos, acuérdense que aumentan los receptores beta adrenérgicos. ¿Sí? Entonces, muy importantes esas hormonas tiroides, como controlan en su mayoría el metabolismo, pues van a generar signos como por ejemplo obesidad, signos de alopecia, debido a que también sobre ese folículo piloso van a disminuir una capa, eh, eh, la porción o la fase del pelo donde el pelo está en su estadio catágena, anágena, en la fase telógena del pelo la disminuye, aumentando la catágena y disminuyendo la anágena. Por eso hay caída del pelo. ¿Sí? Su control en su gran mayoría es a nivel metabólico. Importante en el desarrollo del sistema nervioso central, en esa mielinización, porque por eso era que las personas generaban retrasos, o un perrito que tenga hipotiroidismo genera algo de retraso en el crecimiento, en el desarrollo neurológico y todo esto. ¿Alguna pregunta de hormonas tiroides? Acabamos hormonas tiroides. Es como un pincelazo. Preguntas. Hay un trabajito para hacer y es un ensayo sobre el hipotálamo.
Por favor. Si lo pueden entregar por ahí para el sábado, perfecto. ¿Preguntas? Profe, ¿no puedes extenderlo hasta el lunes? Es que Bueno, dale. estamos... Bueno, no los quiero acosar, pero entonces, bueno, dale. Entonces, antes del lunes me lo envían. Profe, qué Preguntas. pena, ¿me puedes después del trabajo? Un ensayo sobre el hipotálamo. Preguntas, dudas. Listo, muchachos. Dios los bendiga y un feliz día. Cuidado con las protestas, pendientes por ahí, ¿no? Gracias, profe, igualmente. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.